Muchas gracias a Dios por este domingo, por esta hora en que gracias a Él nos reunimos como una ofrenda para Él, para alabar su nombre, para glorificar su nombre, para adorarlo y también para escuchar sus palabras de vida eterna. La predicación de su palabra también es adoración a Dios. Tanto el que predica su palabra fielmente glorifica a Dios, como quien dispone su corazón para recibirla. Dentro de nuestra serie Doctrinas Fundamentales, estamos hablando acerca de Cristología, es decir, todo lo que enseñan las Santas Escrituras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Esto es Cristología. En este día, la predicación es acerca de la encarnación de Jesús. Así se llama el título del sermón, la encarnación. Vaya conmigo, por favor, a la carta de Pablo a la iglesia de Filipos, capítulo 2, versos 5 al 8. Filipenses 2, 5 al 8. Dice así la palabra de Dios: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Es provisión por medio de la cual nos das vida, nos alimentas, Señor. Nos animas, nos corriges, nos das vida, nos vivificas. Muchas gracias, Señor, te damos. Nos ponemos en tus manos en esta hora, yo para dar de tu palabra y este rebaño para recibir esta predicación que proviene de ti. En el nombre de Jesús. Amén. En este texto, Pablo está hablando acerca del Señor Jesús. Está dando una enseñanza, está enseñando a los filipenses, a los cristianos de la iglesia en Filipos, y les dice la siguiente verdad: que Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Vamos a ver qué está queriendo decirles Pablo con esto. Lo voy a leer en una versión más actual para darnos una idea más clara, leyendo con un lenguaje más moderno, usando una versión también textual. Textual quiere decir traducida palabra por palabra del original, pero moderna, que dice así: la actitud de ustedes, está diciéndole Pablo a los filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Parafraseando, lo que está diciendo Pablo es: Jesús, siendo igual a Dios, siendo uno con Dios, no tomó en cuenta el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Pero de qué está hablando Pablo? Pablo está hablando de la actitud, de la actitud de nuestro Señor Jesucristo al momento de descender de su gloria para realizar su obra salvadora. Esa obra de salvación realizada por la segunda persona de la Trinidad, sacrificándose por los pecadores, muriendo por los pecadores. Aquí hay una pregunta a continuación. ¿Dónde estaba la segunda persona de la Trinidad antes de tomar forma de un hombre?
Según Juan 1:1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Si en lugar de decir el Verbo, decimos la segunda persona de la Trinidad, quedaría de la siguiente manera: en el principio existía la segunda persona de la Trinidad. La segunda persona de la Trinidad era con Dios, existía con Dios. La segunda persona de la Trinidad era Dios. ¿Por qué estamos leyendo Juan 1:1? Porque necesitamos ubicarnos en qué dice la Biblia acerca de dónde estaba la segunda persona de la Trinidad antes de nacer en forma de un ser humano, antes de encarnarse. Aquí solo estoy trayendo a colación Juan 1:1, pero por supuesto que hay muchos otros pasajes en la Biblia relacionados a este mismo tema, pero no los voy a leer el día de hoy. Entonces, la segunda persona de la Trinidad habitaba en la gloria. En la gloria habitan las tres personas de la Trinidad juntos, y habitan juntos porque son de la misma naturaleza, los tres. Tomando esto en cuenta, nos podemos dar una pequeña idea de quién es aquel que, siendo igual a Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, y además dónde se encontraba antes de tomar forma de siervo. Luego, en el verso 7, Pablo, Filipenses 2:7, Pablo dice algo muy importante, y lo que sucede es que Cristo Jesús se despojó a sí mismo. Que quiere decir que se vació de sí mismo, que quiere decir también que no se aferró a permanecer en la gloria para tomar forma de hombre. Ahora, atención, no quiere decir que Jesús dejó de ser Dios, no. Él seguía teniendo la naturaleza de Dios el día en que nació, el día en que tomó forma de hombre, pero ese día, ahora, Cristo Jesús adquirió dos naturalezas. Al mismo tiempo era todo Dios y al mismo tiempo era todo hombre. Y de esa manera, ese bebito que nació en Belén era al mismo tiempo todo Dios y al mismo tiempo todo hombre. Entonces, lo que está queriendo decir Pablo cuando enseña que Cristo se despojó a sí mismo, es que Jesús descendió a una condición inferior a la suya. Y por eso también dice después en el verso 8, Pablo, que Jesús se humilló a sí mismo. Aquí Pablo insiste, repitiendo casi lo mismo dos veces, acerca del despojamiento de Jesús, porque Pablo está enfatizando la idea para que quede muy clara. Y Jesús, siendo ya hombre, tomando forma de hombre, se humilló todavía más. ¿De qué manera? Siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se humilló todavía más, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hermanos, en nuestra corta y pequeña mente humana, no podemos alcanzar a imaginar ni siquiera lo que es la gloria de Dios, de la cual Cristo se despojó.
Pensemos por un momento, por ejemplo, lo que vieron en aquel día Pedro, Juan y Jacobo en la transfiguración de Jesús en el monte. Allí en la transfiguración Jesús mostró su aspecto glorificado. Allí en el monte de la transfiguración Jesús se mostró en su gloria, tal como le veremos cuando nos lleve con él, según el libro de Apocalipsis. El Evangelio de Mateo describe la gloria de Jesús como un resplandor que le rodeaba, que su rostro brillaba como el sol, sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Este suceso no se puede describir con palabras humanas, pero los evangelios nos ayudan a imaginar lo que fue aquella escena tremenda de la gloria de Jesús en el monte ante estos 3 discípulos suyos. Allí en esa gloria habitaba Jesús. Desde esa gloria ha reinado por toda la eternidad. Desde esa gloria todas las cosas fueron creadas por la palabra de su poder. Desde aquella gloria, donde el Verbo era en el principio con Dios, como dice Juan. Y ahora nos damos una pequeña idea de lo que se despojó Jesús para tomar forma de hombre. Y este es el meollo del asunto. La segunda persona de la Trinidad pasó de la gloria a tomar forma de hombre. Como dije, el nacimiento de Jesús fue en una aldea llamada Belén. Este nacimiento es uno de los acontecimientos más importantes de la historia de la salvación. Porque es el nacimiento del mismísimo Salvador del mundo. El profeta Isaías, cientos de años antes del nacimiento de Jesús, también había profetizado al pueblo de Israel que nacería su Salvador. Dios les había dado la promesa a los judíos de que el ungido, el Mesías, el Salvador, se haría carne y habitaría entre ellos. Dios habitando con su pueblo, era esta profecía. Dios le dio a los israelitas, por medio de sus profetas, el mensaje de que el Señor habitaría entre ellos. Emmanuel, Emmanuel, que significa Dios con nosotros, Dios entre nosotros. Esto lo puede ver en el libro del profeta Isaías, concretamente en el capítulo 7 y en el capítulo 9. Lo voy a leer rápidamente, solamente 2 versículos de ellos. En Isaías 7:14, que dice: por tanto, el Señor mismo os dará esta señal. El Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y en Isaías 9:6, que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y a partir de ese momento, la segunda persona de la Trinidad poseería 2 naturalezas para siempre: ser Dios y ser hombre. Y aquí hay una nota muy importante.
el Salvador, se hizo humano. Pero no cualquier humano. Y esto, lo repito, es muy importante. Este hombre, Jesús, era humano pero nunca pecó. Fue tentado en todo pero nunca pecó. Cada día de su vida Él conservó perpetuamente inmaculada su naturaleza divina, por lo cual nunca pecó, aunque fue sometido a prueba como usted y como yo. No podía pecar porque era un hombre que no era igual a todos los demás hombres que han existido, existen y existirán. Así como se dice verdaderamente acerca de Dios, de que no hay nadie como Él, no hay nadie como Jesús. Solamente este hombre tiene todos los atributos de Dios. Y digo tiene porque no se ha muerto y nunca morirá, sino que Él vive y reina y vivirá y reinará para siempre. Debió ser tan impresionante estar cerca de Jesús que quedó registrado en la Biblia que cuando este hombre hablaba, los demás se quedaban atónitos, sin palabras, se quedaban perplejos, se quedaban totalmente asombrados. Juan 7:46 dice así: los alguaciles respondieron, jamás, 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 con grandes signos de admiración, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los discípulos de Jesús, que eran los seres humanos más cercanos al Señor en su humanidad, se decían unos a otros: ¿qué hombre es este? Que aún los vientos y los mares le obedecen. Totalmente fuera de serie Jesús, único, incomparable. A partir de que Él se encarnó y de que adquirió las dos naturalezas, a partir de ese día pasó de inmediato su niñez, vino y creció, se hizo adulto, inició su ministerio predicando el evangelio del reino de Dios, fue por toda la región predicando el evangelio, sanando enfermos, haciendo milagros y enseñando a sus discípulos. Pero también fue apresado, fue crucificado, fue masacrado y fue muerto por los pecados de todos en la cruz. Pero fue resucitado con poder y glorificado, y ahora está sentado a la diestra de Dios. Todo esto siendo Dios y siendo hombre. Jesucristo vive hoy y posee las dos naturalezas y las poseerá por siempre, hermanos. A quien veremos cuando nos lleve con Él será Jesucristo encarnado, pero glorificado, incorruptible, reinando por siempre, resplandeciendo. Así le veremos. Apocalipsis 21:23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Hermanos, de acuerdo con Filipenses 3, 20 y 21, lo voy a leer a la Nueva Versión Internacional, dice así: en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de aquella ciudad que nombra Apocalipsis, de donde anhelamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. Él, Jesucristo, transformará nuestro cuerpo miserable
para que sea como su cuerpo glorioso, mediante el poder con que somete a sí mismo todas las cosas. Con su poder, Jesucristo glorificará a sus hijos, así como fue glorificado Él. Lo mismo que pasó con Jesús, que murió, resucitó y fue glorificado, Él lo va a hacer con nosotros. Esta es una obra tremenda de gracia. Nadie merece esto. Es gracias a Cristo Jesús. Y ahora bien, hermanos, son cosas muy distintas no saber qué será de nosotros en la eternidad, a tener la certeza que viene de parte del Señor. No es lo mismo no saber qué será de nosotros en la eternidad, a saber que, aunque moriremos, seremos resucitados por Cristo y después seremos glorificados por Él. Conociendo esto, el Espíritu Santo infunde confianza, infunde gozo, fe, gratitud en los hijos de Dios. El camino que abrió Jesucristo con su sangre lo ha dejado abierto para todos nosotros, por su gracia. Con el nuevo nacimiento que Él nos dio, nos hace participantes de su misma naturaleza. En esa misma naturaleza también nos hace participantes de su muerte, de su resurrección y de su gloria. ¿Y por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué hizo el Señor todo esto? ¿Qué dice Filipenses, capítulo 2, versículo 8? Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Y por qué el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, se despojó de su dignidad para adoptar una condición inferior? ¿Por qué nació de una virgen en Belén y fue llamado Jesús? Y después, siendo Dios y hombre, murió en la cruz. Aquí hay un gran problema. El hombre, que era aquella creación de Dios que para Él no era solamente buena, sino que además era buena en gran manera, y que Dios disfrutaba de haber creado para su gloria este primer hombre y esta primera mujer, a pesar de haber sido colocados en perfecta comunión con Dios, cometieron pecado. Y entonces viene la pregunta: ¿por qué la segunda persona de la Trinidad se despojó de su gloria para convertirse en un ser humano, humillándose hasta la muerte de cruz? Tomemos en primer lugar que Dios ha revelado en las Escrituras que Él es santo, no tolera el pecado. El pecado es abominación para Dios, es despreciable para Dios. El pecado ofende a Dios. La santidad de Dios reclama que ese pecado sea castigado, que reciba lo justo por ofender la santidad de Dios. Todo pecado debe recibir su justo precio, porque el pecado es rebelión contra un Dios santo y bueno. En segundo lugar, hay que tomar que Dios
establece también en las Escrituras que Él es justo. Así que Él aplica su justicia hacia los pecadores. Si hay pecado, Dios aplica justicia, su justicia, pagando el precio correspondiente por el pecado. El precio es la separación de su presencia y además el castigo eterno, descargando su ira contra el pecador. Pero, en tercer lugar, vamos a tomar que la Escritura también da un giro acerca de la aplicación de aquella justicia merecida. Y en cambio, el Señor provee un sacrificio en Jesús para satisfacer su propia ira. Y Jesús, esa ofrenda que se ofreció, es justa, es inocente y es perfecta. Jesús es perfectamente justo. Y esa justicia ahora es transferida a los pecadores por la fe de ellos en Jesús, y la culpabilidad de ellos es transferida a Él, aunque nunca pecó. Hermanos, por amor, Jesús tomó el castigo como si Él hubiera sido el culpable. Y no solo eso, su inocencia la transmitió a nosotros por su gracia. Y ahora el Señor nos ve sin culpa. ¿Y por qué? Porque Dios amó al mundo. Dios amó al pecador. Primera de Juan capítulo 4 versículos 9 al 11 dice así: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Primera de Juan capítulo 4 versos 9 al 11. Hermanos, en el servicio de alabanza de hoy, cantamos: oh, qué amor, grande amor. En el camino a la cruz manifestaste tu amor por mí. Y aunque cantamos esa canción con todo nuestro corazón a Dios, nuestra pobre mente humana no alcanza a entender ni puede expresar el inmenso amor de Dios en Jesucristo. Gracias a Dios. Gracias a Dios que por su Espíritu Santo Él intercede por nosotros y nos ayuda a entender estas cosas. Y nos ayuda a que sean verdad dentro de nuestro corazón. En los 3 versículos que acabo de leer, Juan, el apóstol, ya muy viejo, escribe enseñanzas para las nuevas generaciones de cristianos que ya han comenzado a llegar. Un fundamento que él quiere dejarles lo deja muy claro en estas palabras que escribió. Él dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Y luego añade: en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Dios determinó enviar a su Hijo unigénito, encarnándose en forma de hombre,
que sentía como nosotros, que hablaba y se veía como uno de nosotros, que estuvo entre nosotros, siendo uno de nosotros y al mismo tiempo siendo Dios. Hay algo que llamamos comunión. Comunión, que significa ser parte de y ser uno con otro. Comunión. La comunión entre las personas es una de las características más hermosas de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas. Y entre los tres hay una comunión perfecta entre ellos. Son tres, pero son uno solo. Y Dios creó a los seres humanos, Dios creó al hombre con la capacidad de establecer comunión con otras personas. De los ejemplos más hermosos son el de los padres y los hijos y los padres. Pero el mayor y más hermoso ejemplo de comunión es el de un hombre y una mujer en el matrimonio. Pero antes que haber creado el matrimonio y a los hijos y antes de toda comunión, en primer lugar, Dios creó al hombre para que el hombre tenga comunión con él. Pero como el hombre pecó, todos quedamos separados de la gloria de Dios, de la comunión con Dios. Y entonces tuvo que intervenir Dios. El Hijo se encarnó. Y gracias a su muerte, todos los que creímos en Él, fuimos perdonados y salvados en Jesús. Así que ya hay una nueva comunión por medio de Jesús. En esta nueva comunión hay características que son antes de que Cristo regrese como Rey de Reyes, y hay otras características que son cuando Cristo ya haya regresado como Rey de Reyes. Antes de que regrese Jesús como Rey de Reyes y Señor de Señores, la comunión es como la de un novio con una novia. El novio es Cristo, la novia es la iglesia. Pero cuando Cristo regrese, el novio y la novia ahora serán esposo y esposa, y ya no serán novios, ya no serán más dos, sino serán uno solo, y esa es la unión eterna. ¿Qué nos espera en Cristo Jesús? Una comunión eterna y perfecta. Lo que verdaderamente importa aquí es que esta comunión entre Cristo y su iglesia existe gracias a que Él se encarnó y dio su vida en la cruz. Nosotros agradecemos a Cristo por eso. Nosotros amamos a Cristo por eso. Si la novia ama al novio, como dice Juan, es que el novio lo amó primero. Los cristianos amamos a Cristo, pero solamente porque Él nos amó primero a nosotros. Eso es lo que Juan está diciendo aquí en el verso 10, que dice así: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Juan el apóstol dejó esta enseñanza a las nuevas generaciones de creyentes que ya venían. Les enseñó el significado del verdadero amor que es expresado en Jesucristo, pero además parece que Juan había observado algo muy particular. Parece que aquellos cristianos de la época de Juan
tenían deficiencias en cuanto al amor unos con otros. Y el día de hoy no es la excepción. Cuando hablamos acerca de amor al prójimo, no solo de los hermanos, hablamos de amar a todos los que están a nuestro alrededor, sean creyentes o no creyentes. Pero a lo que Juan se refiere es que escaseaba el amor entre hermanos creyentes. Primero, Juan se encargó de establecer qué es el amor. Que Cristo encarnado dio su vida por nosotros. Y que si nosotros amamos a Cristo, es porque Él nos amó primero. Pero por alguna razón, ese amor que fue recibido no era dado hacia los demás hermanos. El corazón, por lo regular, piensa en sí mismo en primer lugar. Esto es un problema. Pero el Espíritu Santo de Dios habla al corazón del creyente para limpiar esa tendencia pecaminosa. ¿Qué hace el Espíritu? Nos impulsa a amar a Dios en primer lugar, pero también a los hermanos. El amor recibido por medio de Cristo se demuestra amando a Dios, pero también amando a los hermanos. Amar al hermano es orar por él. Aquí en esta iglesia, en esta congregación, el Señor nos ha estado enseñando acerca de orar unos por otros, no solamente por nosotros. Darse por el otro es despojarse, como el Señor Jesús lo hizo. Amar al hermano también es ayudar a los que padecen necesidad. Mire, la necesidad tiene muchas manifestaciones, pero la principal necesidad es la espiritual. Y la primera muestra de que un hermano tiene necesidad espiritual, la primera muestra de que está en necesidad espiritual es cuando el hermano atiende más sus otras necesidades antes que a la espiritual. Allí sabemos que el hermano anda en necesidad. En lo natural también hay necesidades. Y como hermanos podemos socorrer al hermano en necesidad, en salud, en lo económico. Pero hay una cosa que sucede entre los cristianos. Los hermanos tenemos una tendencia a ser consentidores entre nosotros. No nos gusta la confrontación. Consentir significa no corregir, no disciplinar. Y eso no es amar a Dios ni a nuestro hermano, porque estamos consintiendo el pecado. Por el contrario, no consentir sí es una muestra de amor al hermano. No consentir es confrontar al hermano cuando está en pecado, no solaparlo. Y animarlo, no destruirlo, animarlo a corregir el camino por amor a Cristo. Y acerca de estas cosas que menciono, de orar por los hermanos, de ayudarlos en sus necesidades, de corregir el pecado, de amonestar, la base es la Biblia, la autoridad de la palabra y no nuestros pensamientos. Amar a los hermanos viene de amar a Dios, de amar a Cristo que nos amó primero. Pero ¿cómo sabemos que amamos a Cristo? Jesús dijo, si me amas, guarda mis mandamientos. Ya quedamos que si uno no ama a Jesús, no puede amar a su hermano de las maneras que mencioné hace un momento. El problema es que el amor a Jesús es una relación que suele ser descuidada. El amar a Jesús, siendo la relación más importante, tiende a ser la relación más descuidada.
La relación con Jesús es amar a Jesús. Amar a Jesús es obedecer a Jesús. ¿Pero qué es obedecer? ¿Hacer lo que Él dice y ya? Pongo un ejemplo. A la hora de la cena, todos en la casa, en la familia, se sientan a comer. Pero la niña de 5 años prefiere estar parada junto a su lugar en la mesa y no se sienta. El papá le dice tranquilamente, hijita, siéntate para que comas, pero la niña no le hace caso. El papá le dice en tono menos tranquilo, hijita, siéntate para que comas, pero la niña lo ignora por segunda vez. El papá se levanta de su silla y le dice a la niña en tono firme, hija, siéntate para que comas. La niña, como todo niño, siempre tratará de conocer los límites de papá y de mamá. Entonces rápidamente se sienta y el papá también, pero la niña rompe el silencio y dice, estoy sentada, pero por dentro estoy parada. La niña no obedeció a su papá de corazón. ¿Qué dice Jesús acerca de la obediencia? Si me amas, guarda mis mandamientos. Pero la obediencia no es sentarnos como esa niña y por dentro estar parados. El Señor dice, por ejemplo, refrena tu lengua. Pero cada uno sabe si por dentro no la refrenamos. Cada quien sabe si en lugar de refrenar la lengua cuando nos hacen enojar, decimos un repertorio de cosas ofensivas que no son nada cristianas. Pero lo que sí es obedecer a Cristo implica morir a nosotros mismos. Como el Señor. Cuando el Señor dice, refrena tu lengua, y verdaderamente morimos al deseo de hablar mal de la otra persona, ahí estamos verdaderamente obedeciendo. Morir a nosotros mismos es morir a lo terrenal en nosotros, como dice Colosenses 3, 5 al 7. Esa es la verdadera obediencia y eso es el amor a Cristo. Ahora, hermanos, nadie puede llevar a cabo una obra sobrenatural como obedecer a Cristo por amor. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Y digo que es una obra sobrenatural porque si pongo el ejemplo de la lengua, es porque se necesita una fuerza de lo alto para poder refrenar a esa lengua blasfema y hacerla morir dentro de nosotros. Pero esta es precisamente la obra de Cristo en nosotros, el ayudarnos a morir para resucitar con Él. Nadie puede obedecer a Cristo en sus fuerzas. Obedecer a Cristo en nuestras fuerzas por lo regular es solamente de apariencia y temporal. Pero por dentro la realidad es muy diferente. El Espíritu Santo a estas alturas puede estar preguntándote a ti, ¿cómo está tu amor a Cristo? ¿Cómo está tu obediencia a Cristo? Háblale a tu alma. ¿Cuánto te amó Cristo a ti? Siendo Dios y habitando en la gloria, se despojó de esa gloria para tomar una forma inferior, la forma de un hombre. Se encarnó para morir a sí mismo por aquellos que lo despreciaban. Así es como te amó Cristo. Te amó muriendo por ti. Cada vez que estés tentado a decirte a ti mismo, por ejemplo, nadie me quiere a mí, tienes que ser redarguido por el Espíritu Santo que te recuerde esto. Mira lo que Cristo hizo por ti. Muy por lo regular decimos cosas como esta en lo íntimo de nuestro corazón, hermanos. Si alguien más comete una falla o una ofensa contra nosotros, decimos, yo no merezco que me traten así. Lo que en realidad estamos pensando dentro de nosotros es, yo merezco que me amen, yo merezco que me traten bien, no que me maltraten. Recuerda el maltrato
que recibió Jesús por ti la próxima vez que creas que alguien te ha maltratado. Recuerda cuánto te amó y te ama la próxima vez que pienses que estás siendo tratado mal y que nadie te quiere. Y sobre todo, también recuerda amar a los demás, hermano, como Cristo te amó a ti. En 1 de Juan 4:11 dice, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El Señor estableció no menos de eso. Cada uno vea por medio del Espíritu Santo de Dios cómo está su amor a Dios y a su hermano. El amor verdadero es manifiesto a todos, se nota, y sólo así el Señor recibe la gloria y la honra para que su imagen sea vista a través de nosotros, si amamos a Cristo y nos amamos unos a otros. El Señor, Cristo encarnado, pensó más en nosotros y menos en Él. Y queda claro por la Escritura que nuestra parte es imitarlo tal cual Él lo hizo, pero no nos deja que lo hagamos en nuestras fuerzas para hacerlo, sino que en su gracia Él ha provisto de su santa y perfecta ayuda en su Espíritu Santo. Termino el sermón invitándote a guardar en tu corazón lo que el Señor ha hablado por toda esta predicación. El Espíritu Santo da vida por su palabra y transforma por su palabra. Por último, leo el pasaje inicial de este sermón, hermanos. Filipenses 2, 5 al 9. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. De esta vida seremos llevados por Cristo, el cual descendió de su gloria, tomó forma de hombre, se encarnó, luego completó a la perfección su obra de salvación, resucitó y fue glorificado, manifestó su gloria por medio de su amor para salvar a todo aquel que crea, y no solo eso, por él seremos glorificados también. Mientras tanto, que Cristo sea reflejado por nosotros, amándonos unos a otros. Gloria sea a Cristo. Oremos, hermanos. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra, Señor. Tú nos hablas a nuestro corazón, Señor, y, Señor, exáltate, glorifícate, Señor, en nuestros espíritus, en nuestras vidas, Señor. Habla a nuestro corazón, llénanos de fe, Señor, en tus palabras, Señor, y que se conviertan en una obediencia gozosa, Señor, por haber creído en tus palabras, Padre. Que nos llenen de amor a ti, Jesús, de amor a nuestros hermanos, Padre. Que todas estas palabras de esta enseñanza, Señor, se queden en nuestro corazón, las guardemos y se conviertan en vida para tu gloria. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.